ya están acostumbrados a vivir en tiempos de guerra, como te había dicho antes, desde 2014, porque la primera invasión que hizo Putin fue con la anexión de Crimea, luego con partes de Donbass, y ahí hay enfrentamientos todos los días, hay bajas en el ejército ucraniano todos los días, la gente está acostumbrada que puede pasar cualquier provocación y mueren nuestros soldados defendiendo a su patria, quiero decir. Por ejemplo, una prima de mi madre vive en la región de Mykolaiv y desde 2014 dice que siempre nos ponemos por la noche, nos acostamos con muchísimo miedo, porque no podemos saber lo que puede pasar por la noche, porque, por ejemplo, algún día, alguna noche, el ejército ruso estaba haciendo algunas maniobras y habían visto unos paracaídos, algo así. Claro que la gente que está más cerca de la frontera con Rusia y con Bielorrusia lo mismo, está más preocupada. El conflicto se ha congelado un poquito, no significa que no hubo fallecidos, de hecho hay fallecidos cada día. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo la gente está muy preocupada por la situación, pero sin embargo están en alerta, están aceptando que hay un conflicto, lo han vivido en sus carnes, saben lo que es perder familiares, y evidentemente los hombres también están preparados, porque es que ya les han llamado. Por ejemplo, mi primo ha estado 2 años en guerra, en el año 2016 y en el año 2017. Ha salido herido, evidentemente le operaron y ahora pues mismamente está bien, de hecho es militar, ahora mismo está en su unidad, todavía no les han llamado incluso a la frontera, están en alerta, evidentemente están preparados por si acaso, pero sin embargo ahora mismo están viviendo pues una situación más pacífica que, por ejemplo, en los años 14 y 15, que es cuando se produjo, digamos, la gran avalancha de, digamos, efectivos rusos, y es cuando se ocuparon esos territorios. En 8 años ucranianos estamos acostumbrados, porque a cada uno ucraniano le ha tocado esto durante esos 8 años de forma directa o indirecta, porque cada uno o perdió su familiar o conocido de cada uno también ha perdido algún familiar, que vamos, que ese problema, esta guerra está muy de cerca desde hace 8 años. Yo recuerdo mis abuelos que vivían en el tiempo de Segunda Guerra Mundial, cuando en el 1939 entró ejército ruso, ¿no? Comunistas, cogieron la gente inocente, los metieron a los sótanos, torturaban por ser ucraniano, por ser joven, por hablar idioma ucraniano, porque yo provengo de una región donde siempre se hablaba ucraniano, ¿sabes? Y la gente recuerda todo esto, toda esta barbarie de torturas, pero la gente va a hacer resistencia, quiero decir. Va a hacer resistencia porque durante 30 años... Durante 30 años de independencia ya creció una generación que no recuerda los tiempos de Stalin, los tiempos de Unión Soviética. Entonces ellos no entienden por qué otro país, que se llama Rusia, tiene que llamarte que tú eres hermano, pero siempre menor. También esta propaganda estaba basada en que si vais a estar con nosotros, es decir, con Rusia, que en Rusia los sueldos son más altos, que las pagas de jubilación también son más altas que en Ucrania, que en general vais a vivir mejor con nosotros. Y pues gentes, han picado esta propaganda. La principal herramienta de Putin es la propaganda rusa, desinformación. Eso es muy importante, la desinformación, para que se difunda las mentiras, para provocar los vecinos, provocar la comunidad internacional, que el gobierno de Ucrania es no sé qué, que el gobierno de Ucrania unos fascistas, unos nacionalistas, y la religión. Quiero decir que hay que tener en cuenta que la mayoría parte del este de Ucrania son ortodoxos, y la influencia de la Iglesia ortodoxa rusa es muy potente. Entonces Europa se tiene que poner, digamos, en una... Debería de elegir, más que nada, digamos, elegir o bien dejar Ucrania y para que Ucrania, digamos, sola se defienda y para que Ucrania sola solucione ese conflicto,
o bien formar parte, por ejemplo, dejar para que Ucrania forme parte de la Unión Europea, de la OTAN, y entonces evidentemente ya la respuesta no sería de Ucrania, sino pues común, de parte de toda la comunidad europea. Entonces evidentemente Rusia ya, digamos, hablaría de otra forma, porque ya no podría exigir pues las mismas condiciones ni los mismos requisitos, ni evidentemente poner esas condiciones, ni evidentemente atacar un país que forma parte de la Unión Europea o de la OTAN. Sobre Alemania me gustaría decir una frase, que las empresas alemanas y franceses que han ayudado a construir el gasoducto este por el norte, el precio de gas que van a recibir a Ucrania cuesta muy caro, las vidas de nuestros jóvenes, de nuestra generación. Pero los otros países, sobre todo los países bálticos, Polonia, están apoyando muchísimo a Ucrania. Es una agresión injusta, evidentemente, es una agresión para evidentemente, pues, tener una influencia geopolítica en Europa. Es también pues una de las causas, son causas económicas, evidentemente, y nosotros consideramos que Rusia, evidentemente, pues, está utilizando esa agresión para poder tener unas exigencias. De hecho es lo que ya ha realizado, pues una serie de exigencias para Europa, para otros países como sería Estados Unidos y para otras organizaciones como sería la OTAN, ¿no? No me gusta mucho que, mira, que antes en 2014 nadie se preocupaba. Ahora realmente se está preocupando todo el mundo, pero no tanto por Ucrania, tanto por encarecimiento de todo, de gas y tal cual, y eso todo puede provocar una caída de economía mundial y una recesión a largo tiempo, digamos, una crisis casi peor que hemos tenido en 2008. Es que con Putin no se puede negociar, porque Unión Europea siempre dice, los alemanes, Francia, hay que negociar por la vía de diplomacia. Pero ¿cómo tú puedes negociar con una persona cuando te sientas como tú delante de ti y él está pensando que quién eres tú? ¿Ucrania es un Estado soberano? No existe. ¿La nación ucraniana existe? No existe. Tú eres yo. ¿Idioma ucraniana, la lengua ucraniana existe? No existe. Es que no se puede negociar con uno que piensa que tú no existes. Es que Putin está en poder 22 años. Él está obsesionado por el culto de Stalin. Está obsesionado revivir en la Unión Soviética. Y empezó con la anexión de Crimea. Y no va a parar. Es que no se puede negociar con un oso tan herido, tan armado, que no tiene ni capacidad ni ganas de negociar ni hablar contigo. Es que hay que coger a Ucrania a Unión Europea y sobre todo a la OTAN para proteger la población y un país soberano. Como lo mencionó el Papa Francisco, él convocó una jornada de oración sobre la paz de Ucrania, donde pronunció unas palabras muy bonitas sobre nuestro pueblo, diciendo que este pueblo, que ha sufrido tanto, tiene el derecho para vivir en paz.